Bien, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Podemosal duguren batzordea egin dugu eta gai batzuk landu ditugu. Ateratako ondorioak komentatuko dizkiegu. Lehenengo nik hitz egingo dut eta gero Maite arituko da. Bien, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí en esta rueda de prensa. Haremos una pequeña valoración de los temas que hemos trabajado y que hemos tratado y que hemos debatido en el Consejo de Coordinación de Podemosal Dugu. Empezaría diciendo que mañana, día 15 de septiembre, todos los sindicatos de enseñanza en Euskadi van a ir a la huelga. Ya lo dijimos la pasada mañana, hemos podido confirmar que ni el Departamento de Educación ni el Gobierno vasco tienen un plan de acción ni tienen medidas concretas para garantizar que los alumnos y las alumnas y todo el personal educativo puedan acudir a clase con seguridad y hacer realidad el derecho a la educación. Es por ello que la comunidad educativa realmente se ve forzada a acudir a esta huelga, porque no hay un plan, porque no se sabe nada de los 1000 docentes que se han prometido y van a ser contratados, ni del resto de recursos que necesitan la escuela pública para desempeñar la labor educativa con garantías. Por todo eso, anunciamos que apoyaremos la huelga y nos vamos a adherir a esa huelga que tiene como objetivo forzar al Gobierno vasco a escuchar a la comunidad educativa y que por fin los niños y las niñas en Euskadi puedan acudir a las aulas con total seguridad. Nosotros, Podemos, vamos a seguir insistiendo en que es imprescindible escuchar y escuchar de verdad, atender a las demandas de la comunidad educativa y hacerlo de verdad y con honestidad, porque son ellos los que mejor saben cuál es la mejor estrategia para que se pueda cumplir esa función, como digo, con total seguridad y hacer realidad ese derecho a la educación que es el que va a garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros niños y de nuestras niñas en el futuro. El Gobierno vasco parece estar realmente desconectado de la sociedad vasca, de la gente, de sus necesidades. Ha sido incapaz de articular ese plan de acción de vuelta a la clase con la comunidad educativa, que lleva además, volvemos a repetir, meses interpelándole y requiriendo su atención en este tema. Su respuesta ha sido remitirlos muchas veces a leer protocolos o echar balones fuera. Por todo ello, pensamos que es un gobierno outsider, es un gobierno desconectado. Parece que ha perdido las referencias sociales básicas, lo que es inasumible en un momento de crisis. No es un gobierno pensado para gobernar desde abajo, para gobernar junto con la comunidad educativa, con la sociedad civil, con los agentes sociales o con las organizaciones feministas o ecologistas. Y si no se gobierna desde abajo, si se pierden esas referencias sociales básicas tan necesarias, es imposible gobernar bien. Esta desconexión del Gobierno vasco con la calle, que ayer mismo vimos también en la entrevista del Lehendakari, esa desconexión con nuestra sociedad es la que hace que el nuevo Ejecutivo en muy poquito tiempo haya conseguido enfadar a demasiada gente, a demasiados colectivos, al profesorado, al personal de limpieza, al personal sanitario, las organizaciones feministas. Ha realizado pocos cambios en la estructura de gobierno, pero muchos de ellos, ya lo hemos dicho, son un paso atrás. Aquí referirme, cómo no, al paso atrás en relación a Emakunde, que ha salido del Lehendakaritza para situarla en una conserjería, en la de políticas sociales. De este modo, el PNV y el Partido Socialista nos han mostrado lo que significan las políticas públicas de igualdad para ellos. No estamos hablando, cuando hablamos de política de igualdad, de una política específica dirigida a un colectivo, sino que la mirada de las políticas de igualdad tienen que ser una mirada transversal que atraviese todas las políticas públicas para situar en este momento más que nunca la sostenibilidad de la vida en el centro. Por eso, desde Elkarrekin Podemos vamos a trabajar
para que sea posible realizar algunas cosas que son imprescindibles. Es importante, cómo no, reforzar las plantillas de educación y también empezar a plantear en serio un nuevo sistema de los cuidados. Y también vamos a trabajar por una cuestión que nos parece fundamental. Hay que apoyar a la industria vasca, a la industria estratégica. Hay que pensar que hay que realizar un plan de conversión industrial que sea sostenible y que genere nuevas oportunidades en el empleo. Esa es una cuestión que también va a ser primordial y que Podemos va a trabajar en las próximas semanas. Es necesario generar una industria vasca sostenible, verde, que ofrezca salidas, oportunidades, tanto al empresariado vasco como a los trabajadores y trabajadoras vascas que podrían ver ahí una gran oportunidad de hacer frente a la crisis de otra manera. Bien, eskerrik asko eta orain Maite. Egunon, kaixo denoi, mila esker etortzeagatik. Pilarrek esaten duen bezala, joan den astean berriro baieztatu genuen hezkuntza sailak eta Eusko Jaurlaritzak ez dutela hezkuntza sistemako ikaslei eta langilei irakaskuntzako segurtasun baldintzak bermatzeko balio duen ekintza plan edo neurri zehatzik. Ondorioz, pandemiaren bigarren bolada honetako zifra epidemiologiko kezkagarriak okertzeko arriskuan gaudela. Horregatik, hezkuntza komunitatea behartuta dago grebara joatea. Ez bai dago planik, ez bai ditugu zer mila irakasle kontratu behar diren. Ez hezkuntza lana bermeekin egiteko ze baliabidea behar diren. Horregatik, gu ere bat egiten dugu grebarekin. Guk Elkarrekin Podemosen pandemiaren okerrenean osasun langileekin egin genuen bezalaxe laguntzen diegu irakaslei. Izan ere, haiek dakite hobekien ze behar den eta zer egin behar den ikasleak. Haien familiak, bere buruak eta ondorioz euskal gizartea babesteko eta aldi berean hezkuntzarako oinarrizko eskubidea bermatzen da. Beti gobernatzen da, oinarrizko erreferentziak galtzen dira, ez bada beti gobernatzen esan nahi dut. Horregatik, ikasleei laguntzen diogu, eta ez zaigu harritzen Eusko Jaurlaritza hain deskonektatua dago atzo ikusi genuen bezala. Hain deskonektatua egotea eta Euskadiko errealitatetik eta egunengo premiatik hain urrun egotea gobernu egitura bat diseinatzerakoan. Zeharkakoa izan behar duten gaiak politika publiko guztien mende jarri dituztelako, lehendakaritzatik atera, han egon behar baizituzten. Gizarte politikako sailaren mende jartzeko, berdintasunaz ari gara emakunde ari gara hitz egiten. Baita ere, memoria historikoa eta lankidetzaz. Eusko Jaurlaritzaren eta kaleen arteko deskonexio horren ondorioz gobernu berriak egitura aldaketa txiki batzuk egindaz, lehen egunetik, ibilbide ukaezina duten erakunde garrantzitsuak emakunde adibidez aserratu ditu. Deskonexio hau atzo berriro ikusi genuen lehendakariaren elkarrizketan. Gobernu hau berandu iritsi da, baina ez hezkuntzara bakarrik. Berandu iritsi da industria estrategiko bati laguntzera. Industria estrategiko horren berregiturak eta planen iragarkia eta plan doikuntzak mehatzen ditu. Eta mehatxo handia egiten du pairatzen ari garen krisi larria asko okertzeko. Eta pandemia lehergarria bada ere, krisia lehenagotik dator. Podemosek hezkuntzarako eta zainketen euskal sistemako plantillak indartzeko eskatu du. Gainera, badakigu Euskadiren etorkizun industrialak berdea, iraunkorra eta birsortzailea izan behar duela. Gure enpresak kalitatezko eta etorkizuneko enplegu berriak sortuko dituzten industria sektore estrategikoetan jarri behar du. Listo. Mila esker.
Pues listo, entonces. Vale. Sí.